Hola amigos del canal, espero que esté todo bien. En este vídeo vamos a hablar de cómo saber cuándo un árbol de aguacate va a dar fruto. Es un vídeo así ¿cómo decirlo? Un poco raro porque es que esto depende de diferentes factores, pero como es una palabra que veo que busca la gente, pues vamos a intentar responderla, porque es que todo es complicado. Lo que tenemos que saber que para que un árbol dé fruta, el árbol tiene que estar injertado. Esto ya lo he dicho en otros vídeos, porque si no puede pasar un montón de años que no, o sea, que el árbol no te va a dar fruto. Bueno, el aguacate es una planta que tarda años en crecer y en dar fruto. Puede comenzar desde los 3 o 4 años, o tardar hasta 15 años, o tal vez ni da ningún fruto. Es bueno contar con varias plantas de aguacate para fomentar la polinización. Esto también lo he dicho en otros vídeos. Pero nada. Eh, Aquí estamos viendo algunas frutas que tengo yo aquí en la plantación. Que digo que este año hay poco, pero bueno. ¿Y cómo podemos saber que la planta de aguacate va a dar aguacate? Pues es que eso depende. Ahí podemos. El primer punto, la planta tiene que estar injertada. Segundo, ver el tema de las flores. Si hay una buena floración, suele haber eh, un buen cuajado, como se dice. Pero, ¿cuándo vas a ver? Por ejemplo, esta gente que se hace este tipo de preguntas que cuándo le va a dar fruto el árbol, que lleva no sé cuántos años, que no sé qué. Señores, que es que la planta tiene que estar injertada, que si no, no les va a dar aguacate. Le va a dar uno, dos o tres aguacates y una planta enorme. La planta para que dé aguacate tiene que estar injertada. Eso es lo primero. Es que se podría responder el vídeo en eso. Partiendo de que tienes una planta de aguacate que la tienes injertada, ¿cuándo saber cuándo va a dar fruto? Pues a partir del cuarto año, del tercer, cuarto año, ya le puedes empezar a dejar la fruta. Al igual a los 2 años ya te bota una pequeña flor, pero esa fruta tienes que sacársela. Para que me podéis preguntar, ¿y por qué le tienes que sacar la fruta si ya a los 2 años ya te da 3 aguacates o 4? Pues tienes que sacársela porque esa planta es muy pequeña y todavía al igual le salen 3 o 4 aguacates en una rama y ese aguacate engorda y te puede hasta partir la rama. Entonces tiene las primeras o los 2 primeros años que siembras la planta, los 2 primeros años, 2 o 3 primeros años, pero vamos a ponerle dos, vamos a pensar que tú tienes un conocimiento ya sobre el tema de plantación de aguacate, ya sabes fertilizarlo, ya sabes abonarlo y más o menos tienes unos conocimientos, entonces puedes decir que sí, que de que siembras la planta los 2 primeros años tienes que sacarle la fruta para que la planta coja más fuerza y crezca más y se haya un arbolito que puede sostener esos aguacates. Bueno, sabiendo que tenemos una planta injertada, que es la que produce aguacate, ¿cómo saber cuándo va a dar? O sea, mirando las flores, a partir del cuarto año, ya tú le dejas los aguacates. A ver si nos entendemos. Porque es que esto es una pregunta un poquito rara, hay que decirlo. Estoy haciendo el vídeo porque como yo veo así tipo de preguntas y tenía otro canal de YouTube y tal y que no funcionó, pero eso, son preguntas que se hace la gente. Cuando tú tienes una planta partamos desde el principio. Planta de aguacate injertada para que dé fruto. Segundo, la floración. Si hay una buena floración y no hay ningún factor que bote la flor, debe de haber un buen cuajado, pero es que esto influye todo lo que hemos hablado sobre el manejo del cultivo para que saber o sea, después de la floración va el fruto de aguacate. Es que esto más o menos es una cosa básica, es que
Pero bueno, como siempre hay gente pues que se puede estar iniciando en el tema de la agricultura, claro, también hay que ser un poco comprensible porque pues hay mucha gente que está empezando, gente de ciudad que no sabe absolutamente nada, entonces, pero bueno, la mayoría de la gente lo sabe, que primero es o sea, sale la flor en el árbol y después de la flor, en esa flor hay una polinización y después de la polinización, pues llega la abejita, hace la polinización del polen macho al eso hembra y, y de ahí se poliniza y se forma el fruto. Y empiezas a ver el fruto de pequeño estado. En esta manera, en esto que estamos hablando del aguacate, pues lo ves al principio una bolita súper pequeña, del tamaño de una lenteja o algo así. Y después empieza a crecer, lo ves del tamaño de una aceituna. Y ves como más o menos el cuajado. El cuajado es esa fase que es de la fase de que está la flor a la fase de que empiezas a ver esas pequeñas bolitas e intentar, después ya tienes, eso ya sería tema de otro vídeo, que ya saqué un vídeo un poco al respecto de eso, porque tienes que intentar que pues que la planta, porque de esas bolitas del aguacate, la misma planta va a abortar, se dice, o sea, de esas bolitas las va a perder. Entonces tú tienes que tener una buena nutrición, que en este caso sería eh, nutrición con boro, nutrición con zinc y nutrición con calcio, muy importante, nutrición de microelementos, que son boro, zinc, magnesio, manganeso, todas estas cosas. El fósforo también es muy importante, pero sobre todo un poquito antes en la floración, también hacerle una aplicación de fósforo en la floración. Todas estas cosas son importantes para tener un buen cuajado. ¿Qué significa un buen cuajado? Pues que la planta no te bote esas bolitas y se queden ahí. Eso es lo que se llama un buen cuajado. O sea, y todas esas bolitas pues son las frutas del aguacate. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta. Espero que me hayáis comprendido. Pero es que básicamente es eso. No hay mucho más que decir sobre el tema. Y nada, ahí es que ya veis a partir para resumirlo, árbol injertado a los 4 años ya salen, o sea, pueden salir flores antes, pero de esas bolitas le tiene que sacar las bolitas para que la planta crezca más. Después, por ejemplo, ya cuando tienes una planta de aguacate de 4 años, que es un arbolito, que ya le ves las ramas fuertes que puede sostener fruta de aguacate, pues ya le dejas ya ves tú que salen las flores salen una vez al año en esta época, eso no lo había dicho. Sabía que algún dato se me quedaba. Las flores aquí, el aguacate se cosecha una vez al año. Entonces, todos los años, una vez al año, vas a tener cosecha de aguacate. Ya después influye muchos factores en el tema de la polinización. El tema de la polinización es muy importante que haya dos variedades de aguacate, si no es en tu finca, por lo menos que las haya cerca, pero lo ideal es tener algún árbol en tu finca del otro tipo floral. No sé si tengo un vídeo sobre esto, me parece que sí, pero si no hay que hacerlo, porque del tema floral de flor tipo A, flor tipo B, no soy un especialista en el tema, pero como el cultivo que yo tengo es hass, es un tipo floral y se poliniza, por ejemplo, con un fuerte, que es otro tipo floral. Entonces se poliniza y esto lo que hace es que tu, tu finca o tu árbol se polinice mejor, llega la abejita al aguacate, a la mata de aguacate fuerte, después del aguacate fuerte va a la mata de aguacate hass y como son tipos florales diferentes, ese polen cuaja, o sea, así, por así decirlo, y es mejor, se poliniza. Y de ahí sale esa bolita. Porque si no se poliniza, pues no sale esa bolita. Bueno, para no enrollarme y hacer el vídeo más largo, espero que me hayáis entendido. Y nada, un saludo, suscríbanse al canal y esténse pendientes, activen la campanita para las notificaciones, que les avise YouTube cuando subimos nuevos vídeos.
Y nada, espero que les estén gustando los vídeos. Un saludo.